Martes 19 de marzo de 2024. Buenos días, amigos y amigas. Qué gusto encontrarnos en esta mañana. Una mañana un poco soleada acá en la capital ecuatoriana. Esperamos que en cada uno de los lugares donde ustedes se encuentren, pues el clima sea favorable para que ustedes puedan desarrollar cada una de sus actividades. Y se están movilizando a otro punto del Ecuador, pues también que en este caso el clima esté perfecto en la carretera y les acompañe durante este martes, segundo día de la semana. Para quienes son nuevos en este espacio y no me conocen, mi nombre es Elba Luzardo y durante las siguientes horas les voy a compartir algunos detalles importantes que se han suscitado en el país y que también se van a ir desarrollando a medida que avance la mañana. Ahora vamos a desarrollar la entrevista del día y para eso saludamos a nuestro invitado, Juan Carlos Salvador. Él es economista y es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Señor Salvador, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo en este espacio. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a la distinguida audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por acompañarnos, economista. Hablemos un poco sobre el aumento del IVA. Para este 1 de abril de 2024, el impuesto al valor agregado IVA pasará del 12 al 15%. La decisión se oficializó por parte del presidente Daniel Noboa mediante decreto ejecutivo. Ya existen reportes en redes sociales y medios de comunicación de zonas donde se reporta especulación de precios, ofertas ante la subida del IVA y también es evidente la preocupación de algunos ciudadanos. ¿Cómo ve usted esta decisión? ¿Cómo ven la decisión desde el Colegio de Economistas de Pichincha? Bueno, el problema fiscal del Ecuador es de manera multidimensional, multicausal, es decir, tiene varias aristas y por ende varias soluciones. Sin embargo, dado la posición del gobierno nacional de incrementar los ingresos permanentes a través de la subida del IVA al 15%, de cierta forma alivia las necesidades de la caja fiscal de manera inmediata. Ahora bien, no basta con realizar este incremento del IVA, más bien se tiene que poner sobre la mesa más elementos para solucionar no solo la crisis fiscal, sino también reactivar la economía. Y en este caso, esta decisión, porque lo mencionamos al inicio de esta entrevista, existe preocupación por parte de la ciudadanía. ¿Cómo afectará este incremento del IVA a los hogares ecuatorianos? Bueno, en el tema del IVA y partiendo de la experiencia que pasó en la economía nacional en el terremoto en 2016, el primer mes después de la subida del IVA se mantuvo los precios. De hecho, en verduras y frutas frescas se continuó un ejercicio de desaceleración de la inflación por pérdida de consumo debido al impacto económico que vivió el país en ese momento. Pero a partir de un mes después, pues se incrementaron los precios por especulación en estos dos productos que les menciono. Entonces, de cierta forma, hay un componente de especulación que ya se está presentando. De hecho, en la inflación de febrero, en frutas y vegetales, se ve ya un incremento de los precios con respecto a enero. Pues me dirán, esto puede ser estacionario, etcétera. Pero si nosotros vemos la dinámica de años anteriores, no se ha producido un incremento tan fuerte como el que ya se ha presentado. Entonces, aquí hay un desafío muy grande por parte del gobierno de no tener una posición reactiva hacia este incremento de los precios acelerado en estos bienes, sino de tratar de anticiparse y pues poner propuestas claras para que no se perjudique de manera directa al consumo de los hogares. Ahora bien, con estos ingresos adicionales que según cálculos de Pichincha, solo en IVA significaría 935 millones, el desafío del gobierno es que este ingreso adicional se devuelva de manera rápida a la economía a través de, por ejemplo, igualándose en atrasos, igualándose pues con ciertos pagos a proveedores, que va a permitir que la economía no siga rota en términos de la cadena de pagos. ¿Qué otros productos o servicios van a tener este incremento del IVA? Pues se habla de prendas de vestir, de entradas a eventos deportivos, cines, concierto. Que nos cuente un poco más también para las personas que están en sus hogares, en sus demás espacios, que conozcan un poco acerca de qué es lo que deben pagar IVA. Bueno, la canasta básica se encuentra conformada por 359 productos, de los cuales 208 graban IVA, es decir, el 58%, y 151 productos no pagan IVA, 42%. ¿Cuáles productos sí pagan IVA? Todo lo relacionado, por ejemplo, a servicios de cine, telefonía, combustibles también paga IVA,
etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, en los almuerzos, en los restaurantes, ya se va a cobrar el 15% a partir de abril. Y pues, claro, hay varios economistas, analistas que minimizan el impacto en la economía familiar de $1 o $2 o centavos, cuando la pobreza extrema por ingreso, situación de indigencia, pues determina que hay familias, hay personas que perciben menos de $30 al mes. Estos impactos en la economía familiar, desde los hogares y demás espacio, ¿cuáles son también esas recomendaciones que ustedes brindan frente a este incremento del IVA que, como les mencionamos, ya es oficial y va a regir a partir del 1 de abril de 2024? Bueno, justo en otros espacios desde el gremio habíamos compartido que es importante que los consumidores se empoderen y que sepan, tengan la claridad de cuáles bienes son sujetos a IVA, con el fin de evitar, ¿no es cierto?, el componente especulativo en la escalada de precios y que lastimosamente ya se está produciendo en ciertas zonas. Por otro lado, es muy importante también, y de hecho esto es un llamado también al gobierno nacional, de que se pueda acceder a ciertos canales de atención ciudadana con el fin de poner en evidencia aquellas zonas en donde se produce un incremento de precios sin que es un justificativo alguno. Porque si bien es cierto, el IVA grava varios productos y servicios relacionados al proceso productivo, sin embargo, ya existe un fenómeno inflacionario en este tema. Ahora, la recomendación también en los hogares y que como gremio hemos posicionado es que también lleven un registro de los precios de los bienes y servicios que adquieren, con el fin de que, por ejemplo, aquellos que son grabados y no son grabados puedan monitorear su evolución del precio en el tiempo y pues obedezca también a cierta comparación en otros locales, con el fin de que se evite este tema de especulación y pues como consumidor tenemos todo el derecho de defender nuestros intereses también. Economista Salvador, y también consultarle esta especulación de precios que ya estamos viendo en algunos sectores del país. ¿Qué cree usted puede ocasionar o es algo que se puede dar solamente por el momento hasta que ya sea el 1 de abril o es algo que va a venir ocurriendo? Bueno, depende mucho de la dinámica de consumo y cómo el gobierno devuelve estos recursos adicionales a la economía. En 2016 hubo una escalada de precios en estos dos productos, en verduras y frutas, que duró 6 meses, una escalada permanente. Sin embargo, en otros productos, por ejemplo, leche, productos cárnicos, incluso alquileres, se registró un decrecimiento de los precios. Y esto es bien asociado también a las condiciones que hubo en la economía en 2016 de rezago en el consumo de los hogares. Entonces, hay ciertas preferencias de los consumidores que dependen de cómo varía el precio para, de acuerdo a eso, consumir. ¿Y cuáles son las acciones también que desde el gobierno se deben implementar para evitar estas especulaciones de precios y también evitar que se genere pánico en la población que aún no sabe cómo funcionará al 100% este incremento del IVA? Bueno, el gobierno nacional es el llamado a través de sus instituciones públicas y pues la encargada de monitorear los precios, que no se produzca esta escalada de especulativa, es decir, que se monitoree permanentemente las zonas de comercialización en zonas de mercado, con el fin de que estos precios no se incrementen y evitar también pérdida de consumo en ciertos bienes y pues por ende en las ventas y generación de empleo. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape y economista Salvador también consultarle. Inicialmente desde el Ejecutivo se manejaba esta propuesta de incrementar el IVA temporalmente al 15%, pero permanentemente al 13%. Una vez que ya, se incrementó el IVA al 15% a partir del 1 de abril, ¿usted cree que es una medida que el gobierno la va a tomar como temporal o permanente o es algo que se va a ir analizando sobre la marcha? Bueno, según lo que se estipuló también en la Ley de Conflicto Interno y en el decreto ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas realiza su recomendación de incremento del IVA y pues de acuerdo a la dinámica de la sostenibilidad fiscal y económica, tienen la potestad de reducir esta tarifa.
Ahora bien, sí es importante que se complemente esta medida con otras acciones, con el fin de que, por ejemplo, en 2 años, en 3 años, no estemos pensando en subir más el IVA sin solucionar ciertos problemas relacionados a gestión tributaria y de gasto público. Y ya en la parte final, economista, para ir culminando esta entrevista, usted al inicio señalaba que el aumento del IVA pues no es una solución que en este caso va a contribuir a mejorar la situación económica del país. ¿Cuáles son esos otros temas en los que debe trabajar el gobierno nacional para ir mejorando la situación económica que vive Ecuador? Bueno, la recaudación adicional de IVA, de cierta forma, alivia las necesidades de caja fiscal del gobierno y atendería sus gastos operativos y permanentes que lamentablemente han sido rezagados por la falta de liquidez y de incidencia del anterior gobierno. Las medidas complementarias es, por ejemplo, atacar la evasión. Según el BID, en 2019, Ecuador es el segundo país con mayor evasión de IVA. Esto es alrededor de 3.8 mil millones de dólares que se dejan de percibir por no realizar un control exhaustivo, minucioso de las transacciones que graban con IVA. Segundo punto, es muy importante también atacar la brecha tributaria que existe en el impuesto a la renta, que es más de 1.000 millones de dólares en personas naturales, según cálculos propios del SRI, y pues en impuesto a la renta a sociedades también bordea los 1.400 millones de dólares. Si nosotros sumamos todo esto, pues tenemos bastantes recursos que desde el Servicio de Rentas Internas tiene que ser fortalecido y atacar también la situación fiscal por el lado de fortalecimiento de los ingresos permanentes. Muchísimas gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, por acompañarnos en esta entrevista y también compartirnos esa lectura frente al incremento del IVA desde el Colegio de Economistas de Pichincha. Que tenga un excelente día. Gracias por la invitación. Un buen día. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este informativo que tenemos varios detalles para compartirles en este martes 19 de marzo.